Bueno, muy buenas tardes, casi noches ya. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una tarde, bueno, como siempre me gusta decir, una tarde de geopolítica o bueno, encuentros inesperados, ¿no? Que al final siempre surgen. En mi canal pues tenemos varios días diferentes donde hacemos programas, pero siempre que surge alguna ocasión especial, sobre todo hablando con Carlos y demás, vamos, para mí siempre tienen mi canal para lo que quieran y se hace de improviso o como sea, ¿no? Así que, nada, primeramente, antes de decir nada, algo que he prometido, quisiera detenerme un minutillo y compartir esta charla que va a haber mañana. Bueno, es un testimonio de Javier, que estuvo aquí el otro día, un católico al que han estado persiguiendo por un Belén, por poner un Belén en el Parlamento de Andalucía y demás. Y bueno, pues me dijo que si la pudiera enseñar, la podía enseñar y demás. Y bueno, para todo aquel que quiera, jueves 7 de febrero a las 7:30 en el espacio Ardemans. Así que nada. Y quitando esto, que es algo que se lo tenía prometido también, porque me hizo favor de venir, os recomiendo que escuchéis su caso porque es bastante interesante, aunque cabrea también. Así que nada, decir que primero tenemos aquí a Carlos Paz. Ha estado en varias ocasiones aquí, él es escritor, analista político, bueno, tiene varios libros sobre Oriente Medio y demás, y yo creo que lo conocéis más que suficiente. Pues buenas tardes, gracias por haberme invitado, un placer. Y además, viendo el elenco de compañeros que hay, Enrique, Miguel, tal, pues vamos a estar como en casa, con lo cual muy a gusto. ¿Qué tal, Enrique? Creo que estás silenciado. No te preocupes, siempre dejo ahí en silencio esto para que no haya ruidos de fondo ni ecos ni nada. O sea, no te preocupes, pues vengo de directo en mi canal y ahora por aquí, así que la geopolítica no descansa. Bueno, quien no conozca a Enrique, él también es politólogo, creo que tiene un doctorado en estrategia militar, si no me equivoco. Geografía militar. Militar, perdona. Y bueno, tiene un canal que es bastante bueno, El Espía del Telón, para todo aquel que quiera. De todas las maneras, luego, en la descripción del directo, dejaré tanto la cuenta de Carlos Paz como de Enrique y demás, ¿no? Twitter y canal, por si os interesa. Y a Martín Miguel Rubio, que también es asiduo al canal. ¿Qué tal, Martín? Hola, buenas noches. Catedrático de latín también, y bueno, tiene un libro que ya me he terminado, por cierto, de Ramiro Ledesma, que tenemos que hacer programa, que ya lo tengo terminado. Así que haremos un programa si se puede el mes que viene. Gracias, Bueno, buenas pues, noches. ¿qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Bien. Contento de estar con tertulios tan interesantes, ¿no? Bueno, estaremos hasta las 9:30 como mucho. Carlos creo que tiene que ir un poco antes. Si Enrique se quiere ir un poco antes tampoco no pasa nada. Pero bueno, así que tampoco les voy a robar mucho tiempo. Quería preguntarle a Carlos y a Enrique, porque Martín ya estuvo hace una semana o hace 2 semanas aquí en el canal, que me dieran su opinión, ¿no? Porque no he hablado con ellos, desde la entrada de Donald Trump. Hoy se cumplen 2 semanas, si no me equivoco, a la Casa Blanca. ¿Y qué es lo que esperáis de su mandato con todo lo que estamos viendo de aranceles? Bueno, hoy mismo he estado leyendo lo de Netanyahu, que ha estado allí y demás. Si queréis una breve explicación de lo que pensáis que va a suceder o que va a aportar Trump. Y Carlos, Enrique, el que quiera. Bueno, pues para no, si la primera intervención es larga, se hace un petardo el programa y la gente huye. Antes de nada, decir que me paséis luego por privado el título del libro de Ramiro Ledesma, que me gustaría comprarlo y leerlo. Pues de Donald Trump, ¿qué esperamos? Lo primero, decir que Donald Trump, que sabemos todos que es impredecible, y eso hace más divertido y amena la situación internacional. Estuvimos viviendo unos años bueno, pues los últimos años han sido, de 10 años hasta atrás, ha sido bastante aburrido y predecible, y los hechos internacionales se han ido sucediendo con bastante
rapidez y emoción, y Donald Trump le da más emoción porque es enteramente imprevisible e inclasificable. Lo primero que he visto es que ha demostrado algo que sabemos todos, pero que la gente a lo mejor olvida, que si hay voluntad política se hacen las cosas. Entró el 20 de enero, estamos hoy a 5 de febrero y ya ha llevado a cabo un montón de órdenes al respecto de cosas muy variopintas. Sobre todo por lo que está trascendiendo y porque es la voluntad, y yo creo que es el objetivo primordial de Donald Trump en todo este escenario internacional, es la guerra económica. Por eso ha trascendido toda la cuestión de los aranceles. El objetivo final es China, pero ha empezado a tocar esta cuestión de los aranceles con México y con Canadá, y va imponiendo su voluntad. Luego vendrá Europa, lógicamente, y finalmente China. Ya veremos lo que pasa con China, porque yo creo que el voluntarismo de poner la cuestión de los aranceles sobre la mesa con todo el planeta no puede funcionar. Puede funcionar en determinadas circunstancias, pero al final, si lleva esto como signo de su política, se va a volver contra él seguramente. Y lo que hemos visto hoy es que, claro, como no podía ser de otra manera, el primer responsable de un país que ha ido a verle es el primer ministro, el presidente de Israel, como no podía ser de otra manera. Que eso nos va a dar enormes titulares, no el viaje en sí, que bueno, ya sabemos que ha ido a decir lo que tiene que hacer, ha trascendido esa barbaridad de proponer la expulsión de los gazatíes de su tierra. Una limpieza étnica en toda regla. Ha habido quien en redes lo ha apoyado. Me parece una auténtica barbaridad. Si se dijese lo mismo de otros grupos étnicos, pues ahora mismo tendría a la Guardia Civil debajo de mi casa. Y esto es, ¿qué esperamos de él? Bueno, pues esperamos, dentro de lo imprevisible que es, ese cerco económico y esa guerra económica con China, esa defensa ultranza, como no podía ser de otra manera, de los intereses de Israel en Oriente Próximo, y el cerco también, aunque han cambiado muchas fichas con respecto al otro mandato de Trump, a ese cerco a Irán. Básicamente, esto es lo que espero de la legislatura de Donald Trump. Pues perfecto, yo creo que ha sido escueto, Enrique. Pues nada, lo que tenemos, y vamos a darle a que lo bueno es y breve 2 veces bueno. Intervenciones cortitas, muchas jugadas entre nosotros 4. Cuestión, Estados Unidos está en crisis imperial, es decir, décadas de wokismo demostraron que estaban en un callejón sin salida y de que el Capitán América necesita ser un tipo duro y que dé miedo y no un blandengue que dé risa. A partir de aquí, fin del wokismo en Estados Unidos. Tarde o temprano ese fin del wokismo se notará en Europa. Ahora pues tenemos, por así decirlo, los peces coleteando, los peces del wokismo, de que se ha roto la pecera y todavía no están muertos, pero se están ahogando entre sus propios jugos. Lo vemos en muchos países europeos. Es decir, al fin y al cabo, tanto lo que vino de Estados Unidos décadas atrás como lo que va a venir ahora, pues nos influye. Eso sí, en el caso europeo no va a ser una política soberanista de formación de un bloque unido, sino de que aquí cada uno se va a estar dando, disculpen, en fin, teléfono suena ahora. Cada uno, en el caso europeo, va a estar dando, entre comillas, la batalla por su cuenta, aunque es posible la formación de un bloque soberanista europeo, desde luego, por posible, es posible, como que crezca el césped en un desierto, pero bueno, la cuestión ahora que tenemos en el caso europeo es la guerra en Ucrania se la va a comer Europa, Estados Unidos va a decir yo me llevo de allí el tesoro y ya el problema os lo coméis vosotros, y de paso el sablazo de Groenlandia, que lo ha dejado un poquito de lado después de la algarada de las primeras semanas, pero eso no significa que se haya olvidado, simplemente, oye, vamos a ir arreglando otras cosas, vamos a ir repartiendo resultados. De hecho, Maquiavelo decía una cosa muy interesante en El Príncipe: las cosas buenas, ve repartiéndolas en el tiempo para que parezcan más y se alarguen, y las cosas malas todas de golpe, para que sea una sobrecarga y digas, bueno, esto ha sido un día malo y ya está. Pero los días buenos, digamos, ve separándolos, y en ese sentido, tarde o temprano, acabará llegando contra Groenlandia, y si es Groenlandia hoy, luego, ¿y las Canarias qué?
de España y demás, y si va reclamando las Azores de Portugal, pues las Azores, además también hay un separatismo dentro de Portugal, en Canarias también, y que acaban diciendo, bueno, pues por la misma me voy quedando con más territorios, voy haciendo una expansión imperial de Estados Unidos en el siglo XXI. En el caso de Panamá, y con esto podemos ir cerrando, del ámbito iberoamericano, llegó ahí Marco Rubio, en plan el sheriff del condado, y dijo, Mulino, presidente de Panamá, tú di lo que quieras, di que eres muy presidente soberano, pero mira, te quitas de la iniciativa del cinturón y la ruta de China porque me da la gana. Y así es el libre comercio, y lo que tenemos claro es que Estados Unidos, aparte de cargarse el wokismo, que es una consecuencia secundaria buena para el resto del mundo, la consecuencia principal es que también se ha cargado tanto la globalización económica como la noción de Occidente. Nunca ha existido Occidente, siempre ha existido el poder de Estados Unidos y el resto están ahí a coro, aunque viendo el gesto con la silla que le hizo a Netanyahu, de no se preocupe, caballero, yo le pongo cómodo en la silla, usted vaya firmando, que le vamos a montar un gran mar-a-lago en la Franja de Gaza, que eso luego podemos darle mucho más, porque las declaraciones es que no han tenido desperdicio alguno, incluso repercusiones dentro de otros congresistas republicanos que también ha dicho, sí, dejen que Trump convierta la Franja de Gaza en un mar-a-lago gigante, en un resort. Dices, pero bueno, esta gente, ¿dónde ha salido? Y lo de ¿y qué van a hacer con la población? Porque no olvidemos que desde el octubre del 23, sí, inicio de la operación inundación de Al-Aqsa, Hamás invade el Estado de Israel, todo lo que se produce, y la iniciativa israelí ha ido orientada siempre a estos palestinos no los quiero en la Franja de Gaza. Los quiero fuera, que se los coma Egipto, que se los coma Europa, los mandamos a Jordania, a donde sea, pero no los quiero aquí, porque quieren quedarse con ese territorio y con el mar que está lleno de yacimientos de gas. Obviamente las cosas no se hacen porque sí, se hacen siempre por dinero, por interés, por geopolítica y por geoeconomía. Y con esto paso palabra. Martín, aunque ya estuviste... Bueno, yo quisiera, bueno, antes de nada, a mí el término, ya lo sabe Moisés, el término geopolítica es una cosa que siempre me ha estomagado. Es una disciplina y como concepto nace del nazismo, de Karl Haushofer, y por supuesto vinculado obviamente a la obra de Hans Grimm, de Folk ohne Raum, ¿no? Es decir, la política de territorios es una cosa que a mí no me interesa. Es decir, el Estado es la organización de un territorio con sus ciudadanos, y por eso el término geopolítica es un término que detesto profundamente, porque nace en un contexto bastante maligno. Dicho esto, no comparto exactamente la idea de mi admirado Enrique, cuando ha estado diciendo de lo del wokismo que Trump representa. Yo creo que no, que Estados Unidos tiene una política desde el principio igual, es decir, es muy coherente Trump a todo lo que ha habido en los Estados Unidos. De hecho, ha citado en el discurso a McKinley, pero es que si vemos el nacimiento de los Estados Unidos, es decir, cuando Washington se subleva contra Inglaterra, el primero que quiere meter mano es a Canadá, es decir, el ejército del segundo Congreso de Filadelfia, es decir, tiene la idea de tomar primero Quebec y no puede, ¿no? Es decir, que hay cosas que se repiten, que son constantes de los Estados Unidos. Yo diría que ahora Trump se está comportando con Europa exactamente igual a cómo se comportaba Jorge III en relación con las colonias americanas. Es decir, digamos, hay una traslación, una permutación de la Unión Europea, vendrían a ser estos 27 países, vendrían a ser lo que fueron otro día las 13 colonias americanas, y curiosamente, si uno lee las famosas 5 leyes intolerables de Jorge III en relación con las colonias americanas, que fueron las que precisamente provocaron la Revolución Americana y la Guerra de Independencia, pues diríamos que Trump está comportándose igual que el rey británico, el rey inglés. Y respecto al wokismo, no deja de ser un decorado que nace, bueno, este programa no está para eso, pero vamos, en principio toda la obra de Marcuse tiene mucho que ver con el wokismo y demás, pero no deja de ser un decorado de
de lo que es la democracia americana, papel cartón, y en el fondo los americanos siempre han defendido eso que el propio Enrique estaba diciendo ahora, que es lo más importante, que es la pasta. Y yo creo que hay constantes en los Estados Unidos que nacen desde el momento en que los Estados Unidos surgen, de forma, por cierto, maravillosa, y de alguna manera, pues es lo que esas constantes las mantiene Trump. Yo diría que es verdad que es un hombre muy imprevisible, tiene un carácter, hay una incertidumbre tremenda con Trump, pero yo creo que sus puntos, la guía que tiene de camino, de recorrido, mantiene totalmente lo que ha sido la política americana desde sus mismos inicios. Y ya digo, por repetir otra vez, que el hecho de que hiciera un elogio del presidente McKinley, pues indica un poco que de alguna manera va a continuar de alguna manera los intereses americanos y la línea histórica de los Estados Unidos. Así, esa es mi idea, por no continuar un poco más. Estamos viendo también cómo está teniendo, al parecer, un encontronazo con la Reserva Federal también, ¿no? Por el tema de los tipos de interés y todo eso. No sé cómo... ¿Creéis que Trump de verdad tiene el poder de doblegar a una Reserva Federal? ¿Y creéis que esta política de aranceles realmente se va a llevar a cabo? ¿No? Lo estamos viendo con México también. Bueno, incluso hemos visto a Irene Montero y a toda esta gente decir que México está poniendo su sitio a Estados Unidos. Bueno, estas locuras, ¿no? que estamos acostumbrados. ¿Qué opinión tienes de eso, Carlos? Y de lo de la Reserva Federal. Con respecto a los aranceles, lo que he dicho al principio, eso sirve para poner como arma de presión en unas negociaciones bilaterales, pero no puede ser un arma que lo esgrimas constantemente y con todo el mundo, con la Unión Europea, con China, con Canadá. No tiene absolutamente ningún sentido. Irene Montero, como no se entera de nada, pues tiene que decir tonterías. Es México el que de alguna manera se ha doblegado ante Donald Trump. Han puesto 10.000 militares en la frontera, ¿no? 100.000. Sí, para la cuestión de la inmigración. Al respecto de la Reserva Federal, no es la economía ni mucho menos mi gran fuerte, pero tiene dos problemas, bueno, tiene muchos problemas Estados Unidos, pero tiene una deuda enorme y una inflación galopante. A eso es lo que tiene que hacer frente. Entiendo yo que con las medidas sistemáticas de los aranceles no beneficias eso, sino todo lo contrario. Así que, aunque solo fuera por esa cuestión, por chocarse con la realidad, va a tener que darse cuenta que eso no lo va a poder esgrimir ni mucho menos. Fíjate, quería poner aranceles del 35% a algunos países, que, por cierto, algunos productos agrarios españoles, la aceituna negra en concreto, tiene más, tiene el 37%. Y algunos que había puesto Trump en su mandato anterior habían quedado en suspenso con Biden, pero no habían sido anulados. Ya veremos cómo queda el campo español. Pues ya nos podemos hacer una idea con esos fabulosos amigos que tenemos en Washington y en Bruselas. ¿Cómo actuará la Unión Europea? Pues la Unión Europea, ante todo eso, va a decir sí, sí, sí. Lo dirá en inglés, que queda mejor, y no hay ningún tipo de política unívoca europea, sino es un servilismo. No solamente no hay una política unívoca, que en muchos países cada uno tienden a defender lo suyo, sino que no hay ninguna voluntad de enfrentarse a eso. Llegarán, no habrá un acuerdo, sino que habrá una imposición. Pero insisto, las cuestiones económicas es lo primero que tiene que arreglar, las cuestiones económicas internas de Estados Unidos, porque la administración Biden, además del wokismo que ha destrozado socialmente Estados Unidos, por muchas cuestiones, económicamente también, y yo creo que por eso ha votado muchísima gente en Estados Unidos por Trump, porque quieren cambiar el rumbo económico que tenía Estados Unidos. Yo entiendo que será mejor, en la política interna estoy hablando, será mejor Donald Trump que Biden y se chocará con la realidad, porque muchas veces, para terminar, tenemos muchas ideas económicas de un sentido, en el sentido que sea, pero luego está la realidad y hay que moldarse a esa realidad. Podéis intervenir cuando queráis, Martín. Sí, sobre todo la realidad material de que para mantener la hegemonía militar en el mundo necesita soldados. Mientras que la inteligencia artificial puede servir de apoyo para nuevos sistemas relativamente autónomos de combate, sobre todo orientados a drones, pero al final necesitas tropas sobre el terreno. Y si no tienes gente motivada
pues difícilmente vas a mantener esa posición de hegemonía en el mundo. También, de hecho, desde Elon Musk y compañía, lo que han estado moviendo en estas semanas y los sectores del trumpismo es que aquí en Estados Unidos solo puede haber un tipo de personas, patriotas americanos, y el resto fuera. Lo de que me sacas una bandera de Somalia y que te crees muy somalí en Estados Unidos, pues a Somalia de vuelta. Que sacas una bandera mexicana y te crees muy mexicano y dices viva México en Estados Unidos, pues de vuelta a Estados Unidos, de vuelta a México. En Estados Unidos no te quedas. Eso, desde el punto de vista estadounidense, es muy lógico, ¿no? Es al final decir, oye, aquí queremos tener ¿qué? Queremos sacar el talento de Europa y queremos que si hay mano de obra, que todos sean de banderitas estadounidenses. Que todos estén aquí muy de banderitas, 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 que estén muy comprometidos con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando toque una guerra, pues al final para reclutar necesitas gente que esté con banderitas estadounidenses todo el tiempo, que sienta ese patriotismo, que sienta esa afinidad por su país, no que esté diciendo, sí, sí, yo soy del otro país de al lado, del de más allá, yo estoy aquí simplemente por accidente. Ah, bueno, estás aquí por accidente, no crees en esto, pues venga, fuera. Y ya está. Entonces, es algo que en Estados Unidos, pues tarde o temprano, tenían que pasar por este fenómeno, bueno, desde su punto de vista, claro, para recuperar esas posiciones hegemónicas, dar un incremento muy rápido en su poder, que por cierto, don Martín, el concepto geopolítica no viene de Alemania, viene de Suecia, de la mano de Rudolf Helen, que fue el que creó el concepto de geopolítica. Luego los alemanes lo pillaron, lo desarrollaron precisamente con la escuela de Haushofer, y que, por cierto, la escuela anglosajona nunca ha cejado en su empeño por la geopolitics. Mientras que decía, sí, sí, lo de la geopolitik, la geopolítica es una cosa muy de nazis, muy de alemanes, pero geopolitics no, siempre, por supuesto, con nosotros. Faltaría más a ver quién tiene un arma nuclear y dice, pues voy a deshacerme del arma nuclear, ¿no? Lo que quieres es que el otro no la tenga, no que tú la dejes de tener. Y en ese caso, pues ellos han seguido aplicando todas estas ideas. Ideas orientadas siempre a fortalecer su núcleo hegemónico y el resto tratarlos como periferia, una periferia desde la que extraer recursos, desde la que extraer población talentosa, que al final me decía un amigo recientemente, dice, mira, en países como España lo que nos han enseñado es a ser la servidumbre de alta cualificación en países importantes, entre comillas, en Estados Unidos o en el centro de Europa o en Reino Unido, porque aquí, lo que se dice aquí, oportunidades no hay, creaciones no hay. En el caso estadounidense, la competencia tecnológica con China, todo esto de lo que se está hablando, DeepSeek de China apareciendo ahí diciendo, pues yo te hago lo mismo pero más barato y consumo menos recursos. Y otros de repente diciendo, ¡hala! Pero en China todo lo que invierten en ciencia, tecnología, desarrollo, y en la India, que míralos, que parecen que van desarrapados, pero tienen millones de ingenieros nuevos cada año, y nosotros en Europa, ¿qué hacemos? ¿Poner un enganche a las botellas y los tapones y esto lo vende? O ahora lo que hace von der Leyen de, venga, va, harina de gusanos, ¿por qué no? Grillitos fritos, claro que sí. Pues mira, también un día hacía una broma con un amigo de, bueno, si alguna vez vas a un hotel y te aparecen cucarachas en la habitación, pues es el servicio de habitaciones que te trae el snack ahí para que lo comas. Bien fresquitas. Se mueven, están ahí para que tú las cojas del suelo y crujientes y crocantes. La nueva moda, nuevas Creo que ya tendencias está aprobado lo de la alimentarias. harina. Lo de la harina está Sí, aprobada sí, ya, ¿no? está aprobado para que entre en vigor el 10 de febrero. Vamos, una cosa maravillosa. Madre Pero mía. bueno, eso sí, los chuletones para la élite, las comilonas para la élite, los festejos palaciegos y los viajes en avión para ellos. Y el resto, pues mira, que Manuel el albañil Y la tiene una carne furgoneta que en no... 3D maravillosa, ¿no? Nos la están pintando como si Sí, sí, fuese un hombre, manjar. que estos son como las cosas de... que si lo recomienda la élite, pero no lo hace, pues es por algo, porque es su negocio. Pero no es porque sea bueno para la gente, sino simplemente es bueno para su bolsillo. Y sí, lo del tema de la carne impresa, bueno, esto es algo muy de tecnológicas de California y dicen, ya no vas a tener que hacerte la comida ni nada, sino darle a un botón, imprimir y te va a salir en cómodas barritas. Y dices, bueno, no sé, yo, a ver, que a lo mejor en ciertas personas de ciudad, pues eso le puede gustar, se pueden sentir muy modernos, pero la cosa es que hay un resto del mundo, que resulta que es la mayoría del mundo, y que estas cosas las ve y dice, a mí no me vendas esta mierda, a mí dame comida de verdad, seguridad alimentaria y energética ante todo,
comida de verdad, comida buena. Y en este caso, además, estoy convencido de que Carlos conoce más que yo sobre estos temas. En el ámbito musulmán, el tema de la comida halal, y mira que hay musulmanes en el mundo, eso lo llevan muy a rajatabla. Por cierto, los judíos también con la comida kosher, que aquí, bueno, hay ciertas religiones que van con su patrón alimentario muy concreto. Los cristianos ortodoxos también, parece que son los cristianos católicos los que se han ido olvidando de esas cuestiones. Y que aquí por eso pues te acaban vendiendo cualquier tipo de cosa como es el progreso. Imprimirte comida en tu casa, imprimirte un filete en vez de ir a la carnicería y comprarte un filete de verdad, o imprímete una barrita de verduras en vez de comer verduras de verdad y todo eso. Pero bueno, en fin, pasa palabra. Sí, ya tenemos el E120 de hace muchísimos años, ¿no? El colorante de chinchilla, ¿no? Que utilizan chinchilla para los colorantes rojos de ciertas bebidas y demás. Martín. Bueno, Enrique, sobre Europa, ahora os preguntaré. Un poco en relación con lo que había dicho Enrique respecto a Karl Haushofer. Yo creo que cuando se lee a Hans Green y a Karl Haushofer, efectivamente, su concepto de geopolítica es el que está ahora imperando, ¿no? Entonces yo soy política, viene de polites, de polis, de la ciudad, y polites el ciudadano, entonces soy de los que consideran la humanidad el hombre más importante que los territorios. Por eso desapruebo el término geopolítica. Una cosa en relación a la que estaba diciendo ahora Enrique también de los alimentos, y a mí me preocupa mucho, es que la tecnología que queda un poco simbolizada de una manera grandiosa y muy enfática en Elon Musk, a mí me preocupa mucho el tema de la inteligencia artificial, porque este hombre obviamente defiende los intereses de la tecnología en relación a sus propios intereses crematísticos, ¿no? Entonces a mí me da mucho, soy de la idea de que Estados Unidos, el primero y luego los demás, obviamente tienen que regular eso de la inteligencia artificial. Primero porque la inteligencia artificial, entre otras cosas, está significando el abaratamiento de los malos alimentos, de alimentos basura y casas basura. A mí, por ejemplo, me produce un enorme desasosiego esas casas de $70.000 ideadas por Elon Musk, con lo cual, de alguna manera, él quiere normalizar la pobreza en el mundo. Es decir, la pobreza es una cosa normal que se debe tomar no como una cosa, luchar contra ella, que es lo que de alguna manera el progreso humano ha constituido, la lucha por la pobreza. Y yo como cristiano, obviamente, la pobreza es uno de los elementos contra los cuales el cristianismo, no la pobreza voluntaria, sino esa pobreza obligada, ha luchado. Pues me parece bastante repugnante esas casas de $70.000, porque en el fondo Elon Musk está intentando decir a la humanidad de que la pobreza, vivir en esas casuchas tecnologizadas, pues tiene que ser normal y lo tenemos que ver con normalidad. Entonces, de alguna manera, que un dirigente nada más y nada menos que de los Estados Unidos, estamos hablando de la nación más poderosa del mundo, con diferencia, por mucho que se diga ahora con lo de China y tal, los Estados Unidos son los que tienen el poder hoy por hoy más importante. A mí me preocupa mucho esa deriva. Y luego también es lo que estoy diciendo. Es decir, no entiendo, me da miedo el significado de la inteligencia artificial en el gabinete americano cuando está en ese gabinete Elon Musk. Desde luego la inteligencia artificial puede totalmente destruir las voluntades de la soberanía particular de toda la humanidad y obviamente tiene que estar. No estoy en contra de la inteligencia artificial siempre que haga cómoda la vida del hombre, pero tiene unos riesgos y esos riesgos habría que controlar, hacer un protocolo. Es decir, es algo nuevo y necesita un protocolo en un orden de normativa internacional, que por cierto se está degradando. Una de las cosas que a mí también me da miedo de Trump y de Netanyahu es que pasan absolutamente de aquello que en su día, ya a finales de la Segunda Guerra Mundial en Yalta, todos los líderes o los tres líderes más importantes de alguna manera querían, tanto Stalin como Roosevelt y Churchill, querían de alguna manera crear un mundo de reglas, de normas, donde de alguna manera pues hubiera los principios y la ética prevaleciese en todos los sitios del mundo y las relaciones diplomáticas fueran las que de alguna manera sustituyesen a los cañones. Eso en los últimos años y con Trump muy fuertemente se está viniendo al traste.
Con lo cual, lo que yo estoy diciendo ahora de intentar hacer una normativa sobre la inteligencia artificial, pues quizás sea pues eso, margaritas celestiales y nada realista, pero a mí es algo que me preocupa. Pues Yo por quería cierto, el pasado día 4 se celebró el 80 aniversario del inicio de la cumbre de Yalta, como curiosidad histórica. Sí. O sea que 80 aniversario ya. Por cierto, de en esa- el Palacio de Livadia, el palacio que construyó Catalina la Grande y que es ruso hasta lo más ruso que casi Leningrado, ¿no? Es decir, que efectivamente, sí, es verdad. Sí. Curiosidades. Sí, sí. Quería preguntaros un poco por el papel que va a jugar ahora la Unión Europea. El 23 de febrero hay elecciones en Alemania, si no me he equivocado de fecha. Y mucha gente me pregunta y se preguntan, ¿no? ¿Habrá un despertar de soberanía en ciertos países de Europa o de la Unión Europea? ¿O no se dejarán? ¿O pasará como en Rumanía? Tenemos alternativa por Pues Alemania, ¿no? Que de intención de voto le dan bastante cerca de ganar. la cuestión de la soberanía, más allá de lo que significa y de lo necesitado que estamos de eso, para mí es el campo de batalla ya desde hace años, y ahora la gente gente que se dedica a analizar o decir que analizan algo, lo están diciendo. Es el campo de batalla en el que se está jugando. Todas esas fuerzas muy diversas, que muchas veces son de una manera simplificada llamadas de ultraderecha. Bueno, pues no sabemos bien qué es la ultraderecha, porque todos esos términos La hace derecha mucho somos tiempo todos ya. que no significan nada. No hay derecha e izquierda, pues imagínense ustedes. Ultraderecha, ultraizquierda, ya no significa nada todas esas palabras. Se puede recurrir también a otras palabras que ya no se oyen, pero que dieron bastante el petardo, como el populismo y cosas de este tipo. Son cosas nuevas porque el mundo ha cambiado varias veces desde aquella conferencia de Yalta. El mundo ha cambiado varias veces. Y entonces las fuerzas, las ideologías, las fuerzas políticas han ido amoldándose a los tiempos y han tomado unas formas enteramente insospechadas. Gentes que eran históricamente de izquierdas ahora te dicen que no saben de qué son, honestamente, porque ya la izquierda no existe, porque la izquierda ha tomado unas formas que son plenamente irreconocibles, defendiendo cosas que antes lo atacaban, y viceversa, y la derecha pues se ha disuelto como un azucarillo, seguramente porque nunca creyeron en nada y no han sabido adaptarse a todo lo que ha ido viniendo después. Y por el medio han surgido unas gentes que vengan de derechas, vengan de izquierdas, se han encontrado con el problema de la inmigración, por ejemplo, se han encontrado también con que sus países, el caso de España, por ejemplo, no hay soberanía y tienen que dar una respuesta a esto. ¿Y cómo se da una respuesta? Pues lo primero, desde el mero pragmatismo. Adoptando esas respuestas, se les van tildando de unas cosas u otras, pero la realidad es que son fuerzas políticas con una representación y en algunos países detentando el gobierno, que se oponen a lo que se conocía como el mundialismo, el globalismo. Y que eso es lo que representa en gran medida la Unión Europea. Estamos hablando de la Unión Europea, entonces son fuerzas anti-Unión Europea, no anti-europeas, pero sí anti-Unión Europea. Por lo tanto, toda la maquinaria de la Unión Europea, mediática, económica, se dejan las pestañas por cercarles, por denigrarles, por ponerles ese tipo de etiquetas y intentar hacer eso que se conoce como cordones sanitarios de todo tipo. Y esta es la lucha que está ganando. Esos soberanistas están ganando. Dentro de ese soberanismo hay de todo, porque ahí se mete el propio Trump. Podríamos hablar de tanto en cuanto luchaba contra ese wokismo y ese progresismo, se le puede meter en ese saco. Hay personajes enteramente, no quería dar juicios de valor, pero esta gente que no tiene nada que ver entre sí, Milei o Orbán, que tienen que ver absolutamente nada, pero están dentro de Milei, este que ya está saco. aceptando el control de la inmigración, incluso está diciendo ahora. Yo me estoy quedando un poco. Pues Milei, ya hablaré, podríamos hacer un programita acerca de él porque bien lo merece. Yo creo que
ha deslumbrado a mucha gente, bueno, a gente que sabe lo que hace y ha intoxicado, pero hay gente honrada que ha visto en él, no sabemos muy bien el qué, una fuerza enteramente deshumanizada, pero entonces en el grueso de esas fuerzas pues está esa alternativa por Alemania, se puede meter si se quiere a Putin dentro de esas fuerzas antiglobalistas, habría gentes de fuera del orbe europeo y del mundo incluso musulmán que serían fortísimamente antimundialistas y esto nos lleva a pensar, pero circunscribiéndonos a la Unión Europea, que pudieran acelerar el proceso de desintegración de la Unión Europea. Yo estoy abogando por esa cuestión últimamente. La Unión Europea no es otra cosa que la unión de Francia y Alemania. En el momento que uno de los dos se saliera, y se ha salido Gran Bretaña, con lo cual no es una quimera, porque cuando hablábamos de esto algunos hace años nos llamaban de todo, nos lo siguen llamando, pero por otras cuestiones, nos decían que eso era imposible. No ha sido imposible. Hemos visto cómo el Reino Unido ha cogido y se ha ido. Y no ha desaparecido el Reino Unido tiene sus propios problemas y a lo mejor desaparece, pero por otras cuestiones que ellos han querido que sucedan. Pero sea como fuere, esa unión, ese París-Berlín, en el momento en que se rompa, se irá a hacer puñetas la Unión Europea. Si en uno de esos dos países alguna fuerza soberanista de verdad, y aquí yo no voy a decir si me parecen soberanistas la Alternativa por Alemania, el antiguo Frente Nacional o quien sea, pero si alguien diera el paso porque conviniera a esa nación, se acababa la Unión Europea. Y ese es el campo de batalla en el que estamos ahora. Son muchos los países, o algunos países, en donde esas fuerzas soberanistas no son antimundialistas de verdad. El ejemplo de Meloni, por ejemplo, pues no es ningún atentado contra la Unión Europea, sino todo lo contrario. Es tal vez se está utilizando algunas fuerzas políticas, el caso de Meloni, por ejemplo, para contentar a los soberanistas de verdad y que quisieran salirse de la Unión Europea y volver a tener las riendas de su país y que voten a este tipo de gente, pero hay otras fuerzas políticas que sí son soberanistas de verdad y pudieran provocar a medio plazo, esto no se espera que pase mañana por la tarde, pero a medio plazo que explosionara o implosionara la propia Unión Europea. Pues tenemos una cosa interesante, el escudo europeo de la democracia. Es de lo que se estaba hablando también en estos días y estaba buscando alguna referencia, de hecho os la puedo compartir por aquí para que le echemos un vistacito. Ahí te la he puesto abajo. Lo más interesante es poner en el buscador la palabra injerencias, 25 resultados. Injerencias. Bueno, esto es todo lo que quieren hacer. Básicamente todos son luchar contra las injerencias. Básicamente, ¿qué es injerencia? Que la gente vote mal. Como lo de Rumanía, que está muy mal que la gente vote lo que quiera y que todos son injerencias. Recordad una cosa, se inventaron que había una conspiración a través de TikTok y Telegram, porque dicen TikTok es China, Telegram es rusa, pues ya está. Ecuación hecha. Putin y Xi Jinping han estado aquí metiendo las narices y ya está. Y es culpa de ellos. Se ha demostrado que ni un euro recibió Georgescu de Rusia. Es decir, se ha demostrado la propia justicia. Ya. O sea, después de haberle... Que fue el Partido Liberal que hizo esta campaña para debilitar a sus oponentes. Y todo esto para hacer, lo mismo de que la derecha fomente a Podemos en España y la izquierda fomente a Ciudadanos o le dé pie a Vox. En mayo vuelven a ser las elecciones, ¿no? En Rumanía, si no me equivoco. Bueno, ya veremos. Veremos. Bueno, sí. Está oye, que en Siria también iba a ser Democracia Express y ya han dicho que, elecciones para dentro de 4 años, que primero hay que redactar una constitución nueva, o sea, se lo van a tomar ahí largas sesiones de té, ¿no? Y café, y artículo 1, ¿y qué ponemos? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a seguir hablando, tú llena ahí el cafecito y tal. Y bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Esto del escudo europeo de la democracia. A mí, cuando un político habla de escudo, dice, sí, el escudo con el que te van a dar en la cabeza. Es como el gobierno aquí de Sánchez y compañía diciendo, el escudo social. Dice, sí, el escudo social, la hostia social que nos vais a dar con la nueva normativa. Y en este sentido va todo orientado a eso. Lo más interesante también en este sentido es cómo intentan tratar a la población o como susceptibles enemigos
que eso ya es de por sí malo, o como susceptibles gilipollas, que no sé qué es peor. En el sentido de, te tratan como si fueras absolutamente estúpido, absolutamente incapaz de pensar, y que ellos ya van a pensar por ti. Y dices, hombre, pues esto también encaja mucho con ese famoso foro de Davos del año pasado, de 2024, cuando dijeron, y Klaus Schwab, el malo estereotipado de película, dijo que, bueno, custodios globales. Y von der Leyen dijo, guardianes del acceso. Eso somos nosotros. Sabemos, Madre sí, mía. sí, literalmente utilizaron esas palabras. O sea, Klaus Schwab dijo, Madre mía. somos los custodios globales, y después en la Unión Europea, von der Leyen dijo lo de somos los guardianes del acceso, y durante todo 2024 han estado impulsando esta idea de el escudo europeo de la democracia. En verano lo estuvieron impulsando ahí con más ganas y ahora es cuando lo han metido. Y claro, también han Sí. metido otra cosa, han metido el acelerador con el tema de la tecnología. Ahí estábamos hablando de la inteligencia artificial y todo esto. Bueno, recordemos que el mismo tipo que se jactó de haber censurado las elecciones en Rumanía y de que lo podrían repetir también en Alemania, es decir, el excomisario Thierry Breton, es el mismo que se jactó de que la Unión Europea eran los primeros en el mundo en regular la inteligencia artificial, y leían los comentarios, era, muy bien, chaval, has regulado algo que no tenemos. Pues es como si regulas la explotación del petróleo. ¿Tú lo tienes? No. ¿Y por qué lo regulas? Porque, mira, relleno titulares, ¿no? He regulado la explotación del petróleo. Pero si no tienes de eso. He regulado la inteligencia artificial. Que no tienes de eso. Desarrolla y luego ves regulando según lo que tengas. Pero es regular lo que hacen otros. Y dices, bueno, pues es normal que aquí eso no se desarrolle. Y que los que sean ingenieros de esos temas aquí en Europa se van a ir a Estados Unidos o a China, donde pueden hacer de eso, donde pueden desarrollarse laboralmente y cobrar además muy buenos salarios en comparación con Europa, y que les cunda bastante. Pero bueno, es que también es esta Europa del vamos a censurar, vamos a hacer literalmente un enorme campo de concentración donde cualquiera es susceptible de ser malo. Y también hay un detalle interesante. Es que estaba viendo lo del Outside. Oye, Elon Musk, no me digáis que no es un tipo entrañable. O sea, cuando soltó el bombazo del Outside, dices, es que, o sea, es un bombazo desde dentro. De decir, estos, míralos. Y claro, os voy a compartir aquí otra cosa. Que es que esto es divertidísimo de ver. Es un recorte que hice ayer de Reporteros Sin Fronteras. Ahí te lo he puesto abajo. Estados Unidos, la congelación de la ayuda exterior de Trump sume al periodismo mundial en el caos. Reporteros Sin Fronteras, ¿sabéis quiénes están acusados de ser los culicagados por las subvenciones de la USAID? Sí, ellos. Estos mismos son los que luego decían que había agentes extranjeros en Europa, agentes de Putin, agentes de influencia externa y todo esto, y que cuidado con los malvados agentes de influencia de Putin en Europa y demás. Y resulta que son ellos los subvencionados, los que viven del dinero extranjero, pero eran los que acusaban a los demás de ser lo que ellos mismos eran. Lo que en refrán castellano es lo de cree el ladrón que todos son de su condición. Pues bueno, este son todos estos casos tan divertidos, tan de cómo les ha entrado el miedo de ¿qué vamos a hacer ahora? Nadie va a pensar en los niños. ¿Qué niños? Los niños que vivían de las subvenciones. ¿Y ahora qué va a ser de todos estos que vivían ahí, de estos paniaguados? En fin, pasa palabra. A mí una cosa que me gustaría decir sobre Europa, que un poco siguiendo un poco la línea de Enrique, es que es curioso que desde el Tratado de Metternich se ha ido creando una especie como de, ¿cómo diría yo? Se ha materializado una especie de mundivisión, de cosmovisión, de doctrina, que se ha hecho tan fuerte, tan como una piedra, es decir, es insensible totalmente a las ideologías de los distintos partidos. Por ejemplo, de los 27 países que configuran la Unión Europea, hay solo 4 hoy que son de izquierdas. Está el caso alemán, por supuesto el país más importante de Europa, Dinamarca, España y Malta. Todos los demás o son derecha o son claramente nacionalistas. Pero vamos, en principio se entiende que la derecha y el nacionalismo está más cercano que la izquierda y el nacionalismo, aunque bueno, eso habría que verlo. Quiero decir que hoy la izquierda es una minoría y, sin embargo, es curioso. La doctrina de la Unión Europea es inconmovible.
o sea, la doctrina se mantiene igual que una roca. La cosmovisión, es decir, da lo mismo. Por eso yo no tengo mucha esperanza, de alguna manera, en que los partidos políticos se vote mucho en el Parlamento, porque da lo mismo. Es decir, el Consejo Europeo es de alguna manera el que tiene la historia, y además el Consejo Europeo se obedece unos principios inconmovibles. Quiero decir que el pueblo, obviamente, no pinta nada. Es decir, yo creo que ni siquiera hubiese sido necesario a Georgescu cortarle la cabeza y, bueno, hacer esta cosa tan escandalosa como cancelar unas elecciones, que a mí realmente es una cosa ya desgarradora. Lo de los tribunales constitucionales es terrible. Pero yo creo que han sido muy poco inteligentes, porque da lo mismo. Aunque Georgescu saliera, las directivas europeas pues van a también hacer polvo a Rumanía o a hacerle bien, depende un poco cómo se mire. Por eso, de alguna manera, cuando al malfamado presidente que tenemos, a Sánchez, se dice, pero bueno, estas melonadas que se les ocurre, pero bueno, si es que las melonadas que se le ocurren a Sánchez, el 80% de esas melonadas vienen de Europa. Y Europa hoy no mandan los socialistas en su mayoría en el Parlamento Europeo. Quiero decir que se ha creado una especie de estructura, de doctrina pétrea inconmovible. Yo soy un amigo de Europa, en el sentido de que considero que en esta situación, con Estados Unidos subiendo los aranceles de forma peligrosa, el tema chino y demás, hombre, desde el punto de vista de la supervivencia de Europa nos viene bien estar juntos, no cabe duda. Y en ese sentido, si se disuelve la Unión Europea, otra cosa habrá que hacer distinta, pero obviamente no somos nadie si el continente europeo no está unido, y si queremos seguir manteniendo el nivel de vida, que es el nivel de vida, por cierto, mejor del mundo, el nuestro. Eso no hay que olvidarlo. Entonces, la única forma que tiene de sobrevivir Europa es la unión. Ahora, obviamente, me niego a que, como muy bien dice Enrique, o lo ha venido a decir, pues sea una especie de despotismo donde los 7 sabios, no del mundo griego, desgraciadamente, los 7 sabios de von der Leyen y los amigos, pues de alguna manera sean las únicas inteligencias, y nosotros a decir guana, una especie como de marasmo intelectual que por otra parte es incompatible con la historia de Europa y lo que hemos sido los europeos. O sea que yo, en ese sentido, quiero decir 2 cosas. Estoy en contra del despotismo, que desde luego no es ilustrado, que está rigiendo la Unión Europea, que por cierto fue muy bien calificado por aquel ministro de Economía griego. ¿Cómo se llamaba este hombre tan...? Varoufakis. Varoufakis. El análisis de Varoufakis a mí me parece todavía muy pertinente, y dice, no, se mantiene vigente. Es decir, hay que cambiar, hay que democratizar la Unión Europea, pero a la vez y también soy nacionalista español, pero hay que intentar hacer es decir, los países de Europa tienen que estar juntos, tienen que de alguna manera crear un Estado, algo supranacional que nos defienda de la situación que hoy vive el mundo. Es decir, que yo soy amigo de una Unión Europea, aunque distinta. Permíteme, por seguir la estela esta, que es muy interesante, Martín Miguel, decirle que la Unión Europea se hizo de arriba abajo. No había ningún sentimiento, y sigue sin haberlo en gran medida, y ahora lo explico en 30 segundos, no hay ningún sentimiento europeísta de la Unión Europea. Cuando se hizo el experimento aquel grotesco de la Constitución Europea y que se votara, solo en España, que somos los más paletos de Europa, salió el sí, pero salió no en Francia, salió no en Holanda, y lo dejaron. Lo dejaron para no seguir haciendo el ridículo, porque no hay ningún refrendo popular. Fue una imposición. No nos preguntaron entrar en la Unión Europea y no nos preguntaron el euro. El euro son exactamente 2 marcos. Y yo creo que con eso pues explicamos por qué existe el euro, por qué existen billetes de 500 y por qué existe la moneda como tal. La cuestión de la salida de Gran Bretaña no fue un partido, en principio, no iba dentro del programa de un partido electoral, sino que empezó casi como una broma. Empezó un señor a hablar de la posibilidad de salirse de la Unión Europea, hubo mucho cachondeo al respecto, pero al final salió.
los ingleses, que yo creo que son el único, y los suizos, los únicos dos pueblos de verdad democráticos del mundo, que les gusta, los suizos ya les gusta votar hasta qué hora se puede tirar de la cadena por la noche, pero Inglaterra, que no conozco, y que creen estas chorradas de la democracia, pues acordaron votar, hacer un referéndum, salió fuera y se fueron. También votaron la supuesta salida de Escocia, este tipo de cosas se lo creen. Hablabas de una doctrina pétrea de la Unión Europea que impone una serie de cosas y ¿por qué no se cambia? Porque toda esa doctrina pétrea de la que hablabas es progresista, es profundamente progresista. ¿Por qué no se cambia? Porque la derecha no se atreve, ni la española ni de ningún país se atreve a cambiar nada, no vaya a ser que le llamen tal o cual cosa. Y siguen manteniendo, fíjate, decías, no lo sabía, que son solo 4 y grandes potencias como Malta y España, los que son de izquierdas. Es decir, todos esos países que conforman y que son de derecha o de derecha radical o nacionalistas, o como le quieras llamar, no se atreven a hablar de determinadas cuestiones. Y desde luego de cambiar, se habla mucho de la Agenda 2030, pero no se habla de todo ese mecanismo burocrático impositivo a machamartillo de la Unión Europea, con toda una carga enorme ideológica. Me atrevería a decir que es esa carga ideológica la que dictamina qué se va a hacer en Europa, y nadie se atreve a moverlo por una profundísima cobardía y porque en el fondo no se creen este tinglado de la Unión Europea. Esta mañana estaba con Albi, en un programa con Alvise, que es eurodiputado. Alguien se cree que va a cambiar algo y no quiero cargar las tintas sobre ese chico, que tampoco merece la pena, porque, en fin. Cuando van a Europa, ha hablado incluso... Elemento que citas, sí, pero una autoridad, es un argumento de autoridad. Le cito porque ha tenido la desvergüenza de hablar en contra de Europa. Digo, bueno, pues podrías dejar tu acta y ponerte a trabajar y tal. Bueno, llegan allí y siguen todo, y son piezas de un engranaje de esa doctrina pétrea de la que hablabas tú, que me gusta mucho la definición, y se limitan a hablar allí, a decir un par de chorradas, pero nadie se pone encima de la mesa cuando además son mayoría absoluta y aplastante todas esas fuerzas de derecha o nacionalista, para cambiar los postulados ideológicos que esa ideología pétrea conforma y dictamina qué es lo que va a hacer y decir Europa. No se atreven. Son acomodados, quieren seguir cobrando, que se vive muy bien siendo eurodiputado, y tienen mucha cobardía para que no les llamen tal o cual cosa. Esa es la explicación. Sí, la casta, la defensa de la casta, claro. Sí, y pasan a formar parte de esa casta, porque es muy fácil, yo entiendo que es muy fácil, yo soy un profundo anti-Unión Europea, y si saliese elegido, pues debe ser muy atractivo cobrar esos dinerales que cobran, esas dietas, por ahí a mí que no me cojan porque no me llama nada la atención, pero vamos, que entiendo que una persona dice, joder, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Voy a comer otra vez arroz blanco? Es jodido. Entonces pasan a ser parte de esa casta. Es así de simple explicarlo. Pertenecen a la raza de oro de Platón, es decir, en la República de Platón son la parte... Sí. Pero lo que pasa es que, claro, si todos son como Alvise, pues la verdad es que es un oro bastante. Le he puesto de ejemplo porque he estado con él esta mañana. Se puede ver ese programa, ¿no? Está en Ha sido en Periodista Digital, está ya colgado 24/7 con Alfonso Rojo. Y bueno, le he mirado con auténtico estupor cuando ha empezado a hablar mal de la Unión Europea. Digo, bueno, ya lo que me quedaba por oír hoy. Bueno, es que tiene una misión elevada. Es el caballero cruzado que se va al infierno a... Claro, es que entonces entraríamos en otras cuestiones. Es que al final toda esta gente, y los políticos nacionales también, y desde luego los de gran relevancia, están puestos por esa ideología. Al final, ¿qué diferencia hay que esté Sánchez, Feijóo? Ninguna, absolutamente ninguna, porque nadie va a cuestionar la raíz de los problemas que nos acucian. Nadie. Y en la Unión Europea exactamente igual. Y hay partidos, pero son más pequeños. No son el Partido Popular ni ninguno de estos. Partidos pequeños que se quieren enfrentar son hormigas contra elefantes. No pueden hacer nada contra esa maquinaria. No pueden hacer nada. O le pegan un tiro como a Robert Fico, ¿no? O sea, que de una manera... También, esa opción también existe. Bueno, ahora le están con el intento de golpe de Estado, manifestaciones, revolución de color y todo eso. Pero bueno, se ve que
sí, se ve que el palo de la USAID ha quitado sueldos, ha dejado ahí de ese activismo de pago, pues se han quedado como, ¿y ahora qué? En Georgia, precisamente, también han estado sacando más información sobre ONGs que han cobrado decenas de millones de dólares para hacer esas labores de democratización a la occidental en Georgia, y que esto solo hace que solo le da más razón todavía al gobierno georgiano, al gobierno de sueño georgiano, gobierno y presidencia, porque ellos dijeron básicamente eso, de aquí hay mucho agente extranjero, y esa ley de agentes extranjeros de el 20% o más, si lo recibes desde el extranjero, tienes que registrarte como agente extranjero. Claro, no es prohibirlos, simplemente es ponerlos al descubierto, y ya con eso les hizo temblar de miedo, porque intentan trabajar desde las sombras, desde la respetabilidad internacional, pero sin que se note que hay cierto dinerito de fuera con ciertos propósitos de fuera. Intentaron decir, no, es que la ley, esta es la ley rusa, es como la ley rusa de 2012, pero bueno, Estados Unidos tiene la FARA, la ley de agentes extranjeros, desde 1938. O sea, Claro. en fin, ¿qué dices? Oye, pues, a ver si van a estar viendo lo que tiene precisamente vuestro dueño, lo que tiene Estados Unidos, y dicen, oye, quiero un poco de eso. Aquí así los Claro. agentes extranjeros, o sea, si quieren operar, que operen, pero con su etiqueta de usted es un agente extranjero, y están ahí marcados y delimitados. Vamos, como tener una vaca de un corral distinto en el tuyo. Es decir, sí, puede estar, pero con la marca de esta vaca viene de otro lado. No obstante, por detestable que pueda ser la Unión Europea, porque va en contra de las libertades del ciudadano común y corriente, y le impone unos principios del mundo sin ningún tipo de soberanía, que alguien ya haya permitido hacer eso, yo, sin embargo, sigo defendiendo a ultranza la defensa de una unión en Europa. Por supuesto, con una constitución nueva y demás, porque, por ejemplo, el hecho de que por ejemplo, el Trump no quiera ir a Bruselas, es decir, todavía no quiera ver un representante de Europa en von der Leyen o lo que sea. A mí me cae muy mal esta señora, pero podría ser una maravillosa. Lo haría igual Trump, es decir, no quiere, y que prefiere ver a los presidentes de gobierno europeos uno a uno, está indicando que de alguna manera a Estados Unidos le viene bien la división en Europa, le viene bien que no solo el Brexit, que Inglaterra con el continente se lleve mal, sino que de alguna manera intenta meter que por otra parte eso lo aprendió de Disraeli, ¿no? Es decir, el hecho de intentar dividir a las naciones. Por eso mismo, el hecho de que Trump quiera dividir a los europeos y que incluso los aranceles de los Estados Unidos no sean isomorfos con Europa, sino que cada país los tenga distintos, indica que ve peligro, que todavía ve peligro Trump en que Europa unida sigue siendo una potencia. Por otra parte, tenemos dos países como Inglaterra y Francia, que son potencias nucleares, entre los dos llegan a 400 ojivas nucleares, es decir, podríamos arrasar nosotros también el mundo, ¿no? Los europeos, y eso nos da también cierto respeto, supongo yo. Entonces yo soy de la idea de que Europa debe mantenerse unida, por supuesto, con una constitución totalmente distinta, porque esto a lo que aboga es a un cuarto Reich, ¿no? Un cuarto Reich, aunque no sean los alemanes propiamente dichos los que manden, sino esa especie de raza de oro que antes Carlos Paz nos ha hablado, tipo Alvise, que sean, pues eso, la gente superior a la cual todos trabajemos desde abajo, ¿no? Entonces eso hay que cambiarlo, pero vamos, yo quisiera tener, mi idea es europeísta en este programa, en el sentido de que, porque si eso no ocurre, Europa acabará siendo como Grecia, ¿no? Es decir, todo ha venido de Europa. Jefferson, la declaración de independencia es copia del pensamiento de Locke, la Constitución de los Estados Unidos es puro Montesquieu, todo viene de Europa. Pero hombre, no seamos un continente de ruinas solemnes, sagradas y respetadas, sino un continente, pues eso, de libertades, donde el bienestar siga manteniéndose, pues tal como lo tenemos ahora o incluso mejor. Y eso es imposible, eso va a desaparecer si nos dividimos.
Perfectamente, y casi con esto me voy a ir, por cierto. Claro que Europa era conocida como la cristiandad antes de entender el concepto de europeos. Claro que somos una cosa, claro que yo no soy anti-europeo, por eso he hecho la distinción antes. Anti-Unión Europea. La Unión Europea no hay que dejar ninguna piedra sobre piedra, hay que arrasarla y echar sal en Bruselas. Hay que construir otra Unión Europea de otra manera. No han inventado nada nuevo. Muchas veces tú que eres un hombre clásico, amante del mundo clásico, me hace mucha gracia cuando nos dicen el espacio Schengen. Bueno, toda la Edad Media era un espacio Schengen. Europa, hasta el siglo XVIII, no hablábamos inglés, felizmente, y a las universidades se podía ir hablando latín. En Uppsala, en Suecia, y en Salamanca y en Roma. No han inventado nada esta gentuza de la burocracia democrática de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. No han inventado absolutamente nada. Por moneda única, tú ibas con tu moneda de oro de Castilla y podías pagar hasta el ducado de Kiev. O sea que ni el euro ha inventado nada nuevo, ni el inglés nos ha traído nada nuevo, ni todas las zarandajas de la pocilga bruselense nos ha aportado nada nuevo. Refundemos Europa precisamente yendo a las raíces, yendo a gente como tú que sabe del mundo clásico, mirando a Roma, nos podrían dar que siempre cuando estamos en crisis es donde hay que mirar a Roma, y miremos ahí y nos va a salir entre Grecia y Roma la explicación de lo que tendríamos que hacer en el futuro. Creo que esa sería un buen camino por donde empezar. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por venir a este pequeño canal, como siempre. Siempre he apostado por venir aquí desde el principio, así que nada, un abrazo enorme. ¿Y dónde estás ahora a las 10? ¿A dónde vas? Se me ha olvidado su nombre. Es un canal argentino que es muy conocido él, pero se me ha olvidado el nombre, perdona. Bueno, si no... tengo que entrar con él y ese tipo de cosas. Y haría publicidad del curso que voy a hacer este fin de semana con Pedro Baños, César Vidal y demás, pero como no quedan plazas, no voy a hablar ni de él. Bueno, para el próximo. Pero saldrá por internet el curso, estará cerrado, No, claro, será cerrado el... Es presencial, lo grabaré para montar algo y poner un vídeo al respecto cuando acaben. Pero vamos, un placer estar con vosotros, de verdad, porque ya nos conocemos y siempre que me llame Moisés voy a estar aquí. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Pues un abrazo a todos. Un placer, Un abrazo. Carlos. Oye, Pues Enrique, nada, yo sí, también... También tenés que ir, ¿no? Sí, una intervención así de rápida y me tengo que ir. Ya vamos terminando. Vale. Yo diría que la clase política es la clase privilegiada del sistema. Que esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Izquierda o derecha es la izquierda o la derecha del sistema, de la misma clase privilegiada del sistema. Que ellos siempre intentan buscar las separaciones horizontales entre la gente. También por eso el wokismo ha sido muy útil en estas divisiones y enfrentamiento social, en sentido de atomizar a la población, de buscar la fractura de la fractura de la fractura de la fractura, y cada grupito, cada nivel de profundidad de la fractura, eran grupos más hostiles entre sí. Imaginaros, por ejemplo, todo esto del feminismo en los últimos 10 años ha ido generando grupos cada vez más pequeños y más enfrentados, más radicales, tanto con los de fuera como los que se supone que son grupos de su mismo ámbito, o sea, como un caos, un virus social del caos, no simplemente un caos geopolítico, un caos entre los países, un caos territorial, sino también un caos social dentro de cada uno de los países, lo cual les parecía muy interesante hacerlo a otros. Pero como en toda película yankee, siempre hay algún tonto que se le cae el virus en su propio laboratorio y parece que Estados Unidos se envenenó con su propio virus del wokismo, su propio virus del enfrentamiento social. Y claro, ahora han dicho, no, esto hay que pararlo, esto hay que detenerlo, porque un poder no se hace con una sociedad dividida, enfrentada y debilitada. Un poder hegemónico en el mundo se hace con población unida y fuerte y con muchos recursos naturales. Si no, ¿esto a dónde va a ir? Eso, claro, Estados Unidos, y ahora de repente algunos en Europa están descubriendo que todas estas ideas de, bueno, estamos profundamente consternados con lo que pasa, con lo que no sé qué, o sea, mucho de hablar, mucha palabrería, muchos eufemismos, pero a la hora de la realidad dices, no servís para nada.
O sea, se han gastado millones en vuestras políticas de buenismo que no sirven para nada, que nos han empobrecido más a nosotros y que solo sirven pues, para que tengamos la situación actual con el gobierno español haciendo del taxi de las mafias del tráfico de personas. Que dices, bueno, ¿y esto? ¿Y el PP dice algo? Bueno, si dicen algo, avisadme. O sea, más que nada para que me sorprenda con que hayan dicho algo. Algo que no sea lo que diga el gobierno, te lo doy por 2. Porque eso son muy de eso, de yo pensar para qué. Lo que diga el gobierno, te lo multiplico por 2. Sí, Doblo. sí, están ahí y tiran cartas en la mesa. Dicen, mira, si es que vengo del pueblecico de jugar al mus, toma. O de la sede del partido, mejor dicho. Te lo doblo, te lo igualo y te lo veo. Venga. Y ya está. Entonces, en este sentido, estamos muy jodidos. En el caso español, por ejemplo, no hay conciencia de país. Es algo que desde el régimen del 78 han estado obsesionados por destruirlo, porque si cualquier español está pensando, bueno, pero entonces España existe o no existe, ¿existimos o no existimos? ¿Qué es Porque si España, no? existimos, ya podemos ponernos a hacer algo y también con una proyección exterior. Pero si todo el rato estás pensando si existes o no existes, pues no haces nada. Te quedas dando vueltas en un círculo vicioso. Y eso es lo que quieren. Y quieren seguir alimentando ese círculo vicioso a base de polémicas absurdas y de que la gente esté en enfrentamientos horizontales, en dar vueltas como tontos alrededor de esa peana del espectáculo político. Claro, por eso están tan heridos con los youtubers malvados, con esos desinformadores, con esos que dicen que son Creadores del periodistas, odio. pero no lo... Sí, monetizadores del odio, que es peor. Monetizadores del Claro, odio. ¿por qué? Porque dicen, oye, es que aquí hay gente, yo por eso llamo a mi canal El Espía del Telón, porque voy a espiar al otro lado del telón, a ver qué es lo que están haciendo los otros. Y de repente dices, coño, es que resulta que no, en el resto del mundo lo que no hacen son las tonterías de esta parte, que se dedican a estar construyendo, creando y que de repente dices, oye, ¿y por qué este país tiene este éxito? ¿Y por qué este tiene éxito? ¿Y por qué estos están avanzando en este sentido? Ya no es simplemente fuera del ámbito, entre comillas, occidental, sino es que miras a Estados Unidos y dices, pero si es que ellos están mirando por sí mismos. Aquí, ¿por quién están mirando? Por mantener a la élite de turno, a la élite paniaguada, que claro, a ver, evidentemente se tienen unos privilegios, unos salarios, unas dietas, un prestigio social, bueno, más bien un mimo mediático, y que de repente dices, hombre, que me voy a bajar yo de este carro y voy a volver a ser el de antes de entrar en la política. No, hombre, no, o sea, hay que estar aquí dando vueltas, hay que seguir del modo que sea. Y ahí es cuando otros dicen, bueno, no te preocupes, tú sigue lamiendo culos por aquí, pero te vamos a mandar a esta organización, a esta otra, tú sigue dando vueltas. Y al final Sigue es dentro del circuito. mercenarios de la política, como ya de por sí, generación tras generación, viene con menos valores de casa y más intereses, pues dices, hombre, aquí hay gente, aquí, digamos que si no tienes ni brújula ni mapa, pues cualquier sitio lo puedes llamar un puerto, sobre todo donde haya dinero y ron. Como estos son muy piratas de la política, pues si ven dinero y ven ron, pues dicen, cualquier puerto que me dé eso, ahí voy. Y en fin, con esto, amigos, me gustaría terminar porque, bueno, antes de empezar el programa ya había hecho directo en mi Nada. canal y ya Claro. son bastantes horitas y necesito un poco de descanso. Pero nada, espero que vosotros por lo menos sigáis con el mano a mano, que ya lo veré mañana. No te Y preocupes. muchas gracias, Moisés, por la invitación y un Nada, gracias gusto, a ti. don Martín, también por conoceros. Encantado, Enrique, encantado. Nada, Y si ya quieres está. terminamos, Martín, con tu última intervención y No, bueno, despedimos yo a lo vale, Enrique. pues venga. El primero, quería decir, perdona. bueno, o termina No, si mira, quieres o yo lo que despedimos a Enrique, estaba como quieras. diciendo, Enrique, del wokismo, es que además el wokismo se ha transformado en una religión totalmente inútil, con la cual se gasta dinero a lo tonto, pero no sirve para nada. Es decir, lo único que hace es empobrecer. Y además el wokismo, en el fondo, hay que recordar que es un neomarxismo, es decir, cuando ya para Herbert Marcuse, en El hombre unidimensional, que es una gran obra, se descubre que ya el proletariado no es el sujeto de la historia, porque el proletariado norteamericano vive bastante mejor que el obrero ruso. Entonces entonces hay que intentar generar otros conflictos con el indigenismo, que ya en el hombre unidimensional aparece, los negros, la mujer, es decir, otros tienen que cambiar el sujeto histórico porque de lo que se trata es de crear el conflicto. En ese sentido, Europa Mira, se está disculpa, gastando... como pequeño pase en todo lo que estabas comentando, Martín,
aquí he puesto lo de incendios en Los Ángeles, porque precisamente viene muy a colación de lo que estabas comentando, de una ideología cara y que es totalmente inútil. Porque Sí, cuando sí. ha sucedido todo esto, Los Ángeles, una ciudad del progresismo, en el estado del progresismo, y de repente era un incendio que no podían detenerlo. En la primera potencia Pero mundial yo eran diría que incapaces es de... casi religión, porque ha llegado al Vaticano. Es decir, el Papa de alguna manera Mm, también es un poco parte de, aunque yo le respeto mucho al Papa y me parece un hombre santo de buenas intenciones, pero hay veces que dice cosas que también huelen a esta especie de neomarxismo. Es decir, está Europa, hay una casta, hay una raza de oro, que son los políticos europeos, y que de alguna manera transmiten una ideología tipo religioso, que es el wokismo, que no ha servido para nada, empobrece la sociedad, nos hunde como europeos, y obviamente detrás tiene que haber algo que explique este tipo de suicidio social, ¿no? Que eso es el wokismo. Pues nada, chicos, ya como Enrique se tiene que ir, despedimos. Muchas gracias, Enrique, por haber venido al canal. Como siempre, un honor tenerte aquí y un honor Pues, tenerte, Martín. Lo Así mismo, por que muchas supuesto, gracias, Moisés. igualmente. ir Pues al nada, canal El Espía del Telón, que es un el pedazo de espía canal de del la hostia. telón, me lo voy a apuntar porque no me lo Pedazo voy de a canal de perder. la hostia. Enrique hace unos análisis con mapas, con... Bueno, Sí, sí, se tremendo. le ve que Mm, es sí. un ilustrado. Muy bien. Un abrazo a ambos y bueno, y a los demás, si podéis dejarle el like para arriba, me ayuda. Así Claro, que por supuesto, ahí. un A saludo. darle like, seguir y comentarios. Hasta la próxima. Un Adiós, saludo a adiós, todos. adiós.